Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Muchas gracias por encontrarse aquí en un día lluvioso, ¿cierto? Le damos el puntapié inicial a la jornada anual de fortalecimiento de los sistemas de apoyo y cuidados de las personas o para las personas en situación de discapacidad psicosocial. En el marco del proyecto del Gobierno de Santiago, que llamamos Visibilización de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad y Fortalecimiento del Sistema de Apoyos y Cuidados para el Ejercicio de Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad Psicosocial, aprobado por supuesto por el Consejo Regional y ejecutado por la Corporación TESI-UNEUS, damos inicio a esta actividad. Esperamos que nos permita dialogar y reflexionar sobre nuestras prácticas en el trabajo con las personas que acompañamos cotidianamente. Agradecemos a las autoridades que se encuentran presentes, también a la Universidad de Santiago de Chile que nos permitió este espacio el día de hoy. Esta instancia consistirá en la canalización y sistematización de las reflexiones levantadas a lo largo de la ejecución de este proyecto. Este proyecto se ha desarrollado en torno a mejores sistemas de apoyo y cuidados en salud mental desde un enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en las brechas y articulaciones posibles, ¿ya? Para ello contaremos con exposiciones de 2 expertas en el tema, un conversatorio con actuantes de distintos ámbitos en el sector público y en el mundo social, y mesas de discusión en las cuales participantes de todo el territorio relacionados a este tema pueden trabajar un diagnóstico colectivo por medio de metodologías participativas. Hoy convocamos a las y los integrantes de equipos de la red pública de salud en los distintos niveles de complejidad de 7 comunas de la región metropolitana en específico. Nos interesa también trabajar con los equipos de protección social y la red proteccional de niños, niñas, niñeces, juventudes. Muy buenos días a todas y a todos y a todes. Lo primero que corresponde es el agradecimiento después de unos años, vuelta a este mismo lugar, vuelta a ver caras que nos hacen muy responsables de la palabra y de espacios académicos que son los semilleros para el futuro. Así que y de los cuales dependen hoy muchas personas, muchas. Entonces a veces es necesario tratar lo que nos pasa, analizar todas estas cuestiones que recién hablaba en representación del gobernador, para poder ubicar que la centralidad está en las personas y no en quienes tenemos distintas responsabilidades funcionales, laborales, profesionales o académicas, para justamente acompañar a las personas en una restitución de derechos. Yo traje un documento, digamos un PowerPoint, pero preferí hablar libremente, porque si no me ato mucho al PowerPoint, perdón, estoy mirando acá al decano y no puedo dejar de agradecer a quien también vi hace 5 años y quiero marcar este momento histórico. Ahora voy a hacer alguna referencia de lo que nos une como región, ¿no? Porque estamos atravesando las mismas conmemoraciones y los mismos efectos. Bueno, metodológicamente entonces, habiendo salvado esta omisión seria, quería comentarles esto. Es que espero que pueda ser para nutrir, para que pensemos juntos lo que vayamos en este momento y en este espacio a poder tratar, porque acá se une un poco de contenido con mucho caminar. En mi caso personal, empecé defendiendo a las personas. Más tarde me tocó decidir la vida de esas mismas personas.
y por ellas, viendo que nada alcanzaba, que siempre estaban en pérdida, renuncié al cargo de jueza que tenía y acepté porque hace ya 12 años en el que estoy, que viene con las luchas de lo mismo que se está tratando acá, y que en un caminar muy complejo, donde pareciera que los derechos de las personas son discutibles, perfectibles, y que están a disposición de determinados intereses, y no en esto que refiero de titularidad, como inherencia personal, como derechos personalísimos. Entonces recién escuchaba que hablaba la colega y decía que los abogados no hagan interdicciones. En realidad, lo que hay que, me parece a mí, humildemente, es que lograr es que les abogados se incluyan en este proceso de reforma desde los derechos humanos que son operativos, que son obligatorios, que nuestros estados se han comprometido a reconocer, a implementar, y por el cual el orden internacional nos reclama. El 16 de marzo de este año, Argentina tuvo las observaciones nuevamente del Comité de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Y la verdad que no nos fue muy bien, justamente por la mala implementación de los apoyos, por la falta de un plan sistemático, y acá la palabra plan sistemático que nos suena ¿no? a otras épocas, pero plan sistemático para la vida, plan sistemático para la vida independiente y para la desinstitucionalización en nuestro país y en nuestros países son incipientes, fragmentados, y no son todavía una verdadera política de Estado. Referido a la memoria y a la historia, que de la cual no nos podemos correr, 40 años no es nada absolutamente. Hace muy poco de la Facultad de Ciencias Sociales me convocaron para un encuentro como este, y la diferencia estaba que en la mesa compartía con quien un bioticista, epidemiólogo, médico salubrista, que fue una de las personas que detectó el índice de abuelidad. Ese índice de abuelidad que permitió la identificación de los bebés nacidos en cautiverio y hoy nietos y nietas recuperadas. Y la otra persona es alguien que trabaja en el equipo de antropología forense, que identifica los restos y les pone identidad, ¿no? Y eso es mucho más que la identificación antropológica que se puede hacer respecto de restos humanos, sino es la historia, es la memoria, es la secuencia de la vida de aquellas personas que murieron a consecuencia del terrorismo de Estado. Y yo pensaba desde qué lugar quien trabaja para la salud mental y dedica el esfuerzo funcional, y entonces pensé que justamente la identidad tiene que ver con las identidades perdidas en el campo de la salud mental, y que hay que ser muy cuidadoso con los cómo sí. Hay que ser muy cuidadosos con la perspectiva de género cuando uno la enuncia y no la cumple, cuando no es verdaderamente una acción, sino que pareciera por momentos que es una moda. Cuando hablamos de la perspectiva de discapacidad, pero en realidad se sigue anteponiendo el poder, el saber de quienes logramos una profesión, convencidos que lo que esta profesión nos da es un conocimiento que nos permite ponernos enfrente de una persona. Y entonces me parece importante hacer una referencia a los procesos. ¿Por qué es tan importante hoy hablar de apoyos de cuidados desde un lugar de libertad, desde un lugar de democratización?
¿Por qué? ¿De dónde venimos? Y en realidad la primera cuestión, y volviendo a la identidad, es que en la ruptura que se hace en 1960 en adelante, luego de la caída del Estado de Bienestar, con el alzamiento de los organismos de derechos humanos y con la doctrina de derechos humanos, empiezan en nuestros estados a golpear este sistema interno normativo por el cual todos y todas y todes estamos regulados, porque hay dos maneras de pensar el derecho: como un control regulador o como la posibilidad de vivir, ¿no? de vivir de este derecho humano que nos hace vivir porque nos hace ser. Estas son las dos apuestas que el derecho tiene. Y entonces a partir de, no voy a hacer todo el raconto de lo que es la doctrina de derechos humanos en los sistemas latinoamericanos y de OEA, pero decir por qué nuestros estados, además de todas las cuestiones de los afueras y del neoliberalismo y de muchas otras cuestiones que han incidido en que termine habiendo las dictaduras que hemos sufrido, lo cierto es que desde la doctrina del derecho, a partir de 1966, 1969, comienzan a horadar porque se hace carne derechos fundamentales que negociaron los estados para poder seguir en el orden internacional, no por bondad de los estados. Por eso es tan paradojal, ¿no? Quien lo vulnera es quien tiene la obligación de reconocerlo. Pero hay algo que sí nos es propio, que es nuestro. Que el derecho a la vida nos pertenece y es lo que permite pararse ante el poder público, que el derecho a la integridad y a la identidad nos pertenece simplemente por ser persona. María Soledad Cisternas, que conocerán seguramente, me comentaba en el momento cuando empezamos nuestra amorosa relación, 2007 sería, 2006-2007, que en el caucus de la convención tuvieron que discutir si iban a poner que eran personas. Que las personas con una condición, una posición o una situación de discapacidad eran personas. Y de ahí, por eso, el artículo 1 refiere a el derecho al desarrollo de la personalidad jurídica, que por otro lado es un derecho que está en la Convención de Derechos Humanos que todos nuestros estados se han obligado a cumplir. Entonces, cuando hablamos de identidad, y me voy acercando al cuidado y al apoyo, ¿no? Pero desde este lugar. Cuando tomamos la Convención de Derechos Humanos y hablamos de dignidad, estamos hablando de proyectos de vida. La dignidad es eso. Hay muchas teorías epistemológicas respecto de la dignidad. Desde la de los estoicos, pensando que la dignidad era aquel privilegio, aquella excelencia que tenían las formas humanas porque era lo más parecido a Dios, a la posmodernidad, en que la dignidad es esto. La dignidad es el encontrarte con tu libre albedrío, con tu autonomía, con la libertad. Entonces, desde ese concepto de dignidad, que implica jurídicamente el que todos y todas y todes tenemos el derecho a tener un proyecto de vida, el posible, no el que el orden vigente, las gestiones les convenga, sino el que podemos, no sin la fragmentación y la falta de calificación permanente de aquello de lo que una persona prefiere. Y ahí estoy trayendo a un constructo de derecho que hace a esta cuestión de la voluntad y la preferencia, que se entiende tan mal, lamentablemente. Entonces, eso es dignidad. La dignidad, para acompañar ese proyecto de vida, tiene que tener con qué. Por eso no es lo mismo una persona que tenga un beneficio previsional, una pensión, y que a su vez tenga una opción de trabajar, que aquel que no la tenga. Las mismas personas lo dicen, ¿no? Somos más dignas. Hay dignidad cuando uno tiene un ¿con qué? Poco, será poco. A mí alguna vez una persona me dijo, ¿sabe? Yo le agradezco mucho lo que me ofrece como apoyo,
pero a mí me gusta estar limpio. Y a mí me gusta comer pizza todos los domingos. Y a mí mis compañeros no me molestan. Entonces, me da miedo lo que usted me dice. Me dijo, en un sistema de apoyos para una externación. Me dijo, yo con esto que tengo, a mí me alcanza. Entonces tuvimos que hacer un acuerdo por su dignidad. Entonces le dijimos, mire, fulano, cuando usted esté seguro que lo que le decimos las y los profesionales y la jueza y el equipo tratante y las corporaciones y todo, es cierto, cuando usted tenga la seguridad de que afuera va a recibir lo mismo que está teniendo en el adentro, usted va a poder decidir. Lo único que yo le pregunto en este momento es si usted cree que las personas nacieron para morir en un hospital. Y me dijo no. Entonces, ahí también estamos hablando de dignidad. Y la tercera fase, esfera de la dignidad, es a no ser humillado. Y a veces humillamos desde a no ser menoscabado. Y para volver un poco a la identidad y a los estereotipos y a los prejuicios con los que uno trabajamos a diario y que no se ven, tiene que ver con esto de, otra vez, este conocimiento que permite que uno establezca diagnósticos, que se establezcan sistemas de apoyo, que se establezcan... Y entonces ahí hay que poner 2 puntos. La identidad tiene distintas capas, ¿no? En la doctrina jurídica de la identidad es muy compleja. Hay una fase que es la que nos dolió tanto, la que todavía duele, la que estamos buscando en los países, por ejemplo, con las personas desaparecidas, y con los otros y otras desaparecidas que, por ejemplo, se ha cobrado el ámbito psiquiátrico, ¿no? Que también han desaparecido. Hijas, hijes, hijos, que al momento actual siguen desapareciendo de una forma legítima, a través de procesos de adopción, a través de declaraciones de adoptabilidad, pero lo cierto es que ahí hay una mujer que que estuvo dominada, que estuvo debilitada, a la que no se le creyó la palabra, a la que no pudo expresar su preferencia, porque depende de un diagnóstico y depende de que su SEU, ¿no?, de sus funciones psíquicas, todos los SEUs, y acá hay psiquiatras, que me perdonen, pero me enseñaron a leer un informe psiquiátrico, eupreséxica, eutímica, ¿no? Todos los SEU que nos dicen que no tenemos juicio desviado, que estamos lúcidos, y que a partir de esa concepción, entonces dice, esta mujer puede maltratar al hijo o a la hija. Esta mujer, ahora esa mujer no hubo perspectiva de género, no hubo una identificación de su identidad, no hubo una identificación de los estereotipos, y los estereotipos en salud mental fueron, por decirlo así, el feminismo tuvo una ausencia en un primer momento, porque sabemos que sí por raza, que sí por domicilio, que sí por orientación sexual, no por discapacidad. Entonces las mujeres con una condición o situación de discapacidad no han tenido, ahora la están teniendo, una identificación efectiva entre género y discapacidad. ¿Tengo que acercarlo? Yo pensé que iba a mostrar toda la tarde. Bueno, no sé cómo voy a... Entonces voy a hacer estos 4 minutos exclusivos para es muy difícil, porque si uno no piensa en el proceso, no razona, es muy difícil hablar de consentimiento informado, de autonomía y de sistemas de apoyo, porque hay una confusión terrible en lo que es el apoyo, aun cuando repitamos lo que dice la Convención. Porque si el apoyo no sigue a la persona, no estamos hablando de apoyo. Si los sistemas de apoyo los adjudica el saber, no estamos hablando del sistema de apoyo.
es con la persona ahí, es con la preferencia de esa persona, y la preferencia es un constructo de derechos que no es la voluntad. No busquemos desde el déficit, busquemos desde el futuro, desde la posibilidad de lo que esto significa. Lo mismo que el cuidado con el cuidado también. Y me atrevo a decirlo, maravilloso las políticas de cuidado. En este momento Argentina presentó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pedido de opinión consultiva respecto de si el cuidado es un derecho humano. Pero el cuidado dialogando también desde esa base feminista, desde esa perspectiva de género, desde esta diferenciación que tiene que ver con la ciudadanía activa de quien cuida. Pero el apoyo no es cuidado. El apoyo asesora, el apoyo brinda confianza, el apoyo tiene que establecer una relación empática con la persona. Si no, hablamos de cualquier otra cosa, pero no hablamos de apoyo. Y los apoyos informales, que son los que seguramente acá se deben dar todos los días, también tienen que, el brazo ejecutor de esto mismo que estoy hablando, que es la capacidad jurídica en definitiva, de lo que encierra, es de estas personas. No se puede hacer proceso de desinstitucionalización sin personas con ciudadanía activa. No se puede, porque estamos en el otro modelo. O sea, no se puede que una persona pierda un beneficio de pensión porque va a ser un agente de trabajo, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahora en los procesos de desinstitucionalización. Por eso es que los apoyos informales tienen que respetar el consentimiento informado. Apoyo informal, estoy hablando de las políticas, ¿no? A las políticas que tendría que hablar de accesibilidad y de las 3 dimensiones que tiene la accesibilidad, pero será en otro encuentro dentro de 5 años cuando vuelva a venir, y entonces ahí vamos a profundizar, porque esto no se puede hablar si no se habla de eso. Pero lo que quiero es por lo menos dejar que hay que ser muy cuidadosos al momento de asegurar con la mejor intención la puesta en práctica de políticas que se ofrecen desde la gestión, ¿no? Que hay que tener esta visión crítica, no hay certezas, hay relatividades, porque somos personas relativas, porque hay dinamismo, porque además trabajamos con personas que han estado 20, 10, 30 años, en nuestro caso, hasta 74 años, hablando ahora de perspectiva de género, cuidados y desinstitucionalización. Cuando vivieron 70 años de dominación, 20 años de dominación, cuando la debilidad estuvo instalada y la autoridad fue única, y de golpe la libertad es responsabilidad. Entonces, cuando construimos sistemas de apoyo, cuando hablamos de cuidado, tenemos que hablar desde la jerarquía y la altura que nos dan los derechos humanos, para poder ser levinescos. Voy a tomar a Levinas para decir que rondé todo esto sobre la identidad personal, porque, y no terminé, y prometo que termino con esto, que hay una identidad que es la estática, que es la que hacía referencia a estas desapariciones que también pasan en los sistemas, que es quiénes somos. Nombre, apellido. En algún momento no tuvieron ni siquiera nombre y apellido. Yo misma, jueza, tuve 3 casos de la misma persona, porque como era con un acta policial y adentro, yo no sabía que ella se desllamaba de un nombre que no era, porque la identidad no era un derecho. Porque ni siquiera en el Poder Judicial teníamos en cuenta que no se puede detener a alguien por salud sin la identidad. Eso es la identidad estática. Pero hay una identidad que es dinámica, que es esta, que solo en Chile puedo comer la mantequilla salada. Es la que nos hace ser. Es que en Chile, al cruzar esa cordillera, yo digo, claro, es que tienen ese cantito y tienen esa profundidad y a veces esa severidad, porque es así se construye la identidad, con esa pertenencia territorial que le es violada muchas veces a las personas con las cuales
de algún modo estamos pensando en que hay que ubicar en dispositivos intermedios, habitacionales, y que hay que acompañar en procesos de desinstitucionalización. El consentimiento informado, y juro que esto sí es lo último, es un proceso dinámico que, si hablamos de infancia y adolescencia, tiene que guiarse con la autonomía progresiva. Y no importa el diagnóstico, hay que salir, hay que correr el diagnóstico. Este modelo convencional, se desplaza, no porque no exista, no porque no haya que tener un modelo, un informe clínico, solo que no es solo eso, que las personas somos inasibles, y entonces las personas integralmente tenemos esta otra cuestión. Y el consentimiento informado es un consentimiento de autonomía, no maleficencia y justicia. Y el consentimiento informado es hasta que esa persona pueda expresar una preferencia. Y no nos olvidemos, en lo posible, para trabajar, pensar y discutir, que la preferencia, como a cualquiera de los que estamos acá, es un derecho y nos pertenece, y les pertenece a aquellos que nos miran, y para ser como Levinas, esa mirada es la que nos hace responsables. Gracias. Muchas gracias. Les invitamos a preparar preguntas, porque vamos a tener, después de la presentación de Andrea, un espacio para dialogar. Así que si vamos a seguir hablando, María Graciela, supuesto que alguien... No, perdón. No, tranquila, gracias a ti. Así que ahí pueden anotar comentarios y preguntas. Andrea, por favor, gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha bien ahí? Parece. Buenos días a todas, todos. Feliz de estar acá. Gracias a les organizadores, a mi querida Gloria Silva, a la querida corporación Tesiuneus, a esta gran universidad y cuánta gente querida que aquí habita. Gracias por esta invitación, es un honor estar acá y compartir algunas apreciaciones y reflexiones sobre la situación actual que enfrentamos como país respecto de los derechos humanos y la discapacidad, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos por delante para continuar con este abordaje de los apoyos? Así es que para ello, algunas noticias de la prensa de los últimos años, ¿no? Esto apareció hace pocos meses, haciendo referencia a una noticia del año pasado, que todos me imagino que conocimos, ¿no? En su momento, y que tiene relación con la aplicación de terapia electroconvulsiva en el Servicio de Salud de Valparaíso, aplicado sin anestesia, y que provocó en su minuto incluso la acusación de la ministra de la época. Llegó hasta su destitución. Hubo paralización de funcionarios públicos reclamando esta situación, no reconociendo este acto como lo que es, ¿no? Esto es una violación flagrante de derechos humanos. En ese momento incluso se reconoció que la Organización Mundial de la Salud está en contra de la aplicación de esta práctica, en el modo incluso cómo se aplicaba a menores de edad, personas con autismo, etcétera, ¿no? Y por supuesto, afectando la vida de peor manera a quienes habitan en cuerpos de mujeres, niñas y jóvenes. El tema de la interseccionalidad es un tema que vamos a ir tratando en estos 20 minutitos, porque es trascendental no olvidar que las personas tenemos múltiples identidades dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Y muchas veces, cuando esas identidades son todas discriminadas, o muchas de ellas discriminadas, la verdad es que estas prácticas de violencia afectan de peor manera a estas personas. Otra noticia, por favor. También espero que todas, todos y todas conozcamos estas acusaciones y que finalmente fueron declaradas, por supuesto, reales, ¿no?
de violación dentro del Hospital Horvitz, uno de los principales hospitales psiquiátricos de nuestro país, de la región metropolitana, y que esto sacudió a nuestro país. Lamentablemente, esto es de las pocas que se denuncian y que salen en la prensa y que se hacen conocidas, porque hay muchas más que no se denuncian. Hay muchas más que hemos estado tratando de levantar a través de investigaciones. Cuesta que las personas hablen, no se les cree, no hay juicios detrás. Esto vive en la impunidad. Y eso es lo que pasa con las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad hasta el día de hoy, hasta este año en el que estamos habitando. Por eso que necesitamos activarnos, removernos y tomar conciencia del rol, sobre todo en las universidades. Por eso me parece muy relevante que estemos en una casa de estudio como esta, porque el rol formador que tenemos sobre las nuevas generaciones y los nuevos profesionales que están preparándose, necesitamos que tengan estas herramientas, que tengan esta mirada. La siguiente, por favor. También espero que todos hayamos tenido conocimiento de que esta grave pandemia que vivimos como a nivel mundial en realidad, ¿no? Y también como país, afectó de cruel manera a las personas con discapacidad. Este fue un caso que se denunció y fue bien famoso en la prensa en su época también, el caso del señor Oscar Walter, que falleció esperando un ventilador mecánico, porque el tema eugenésico se implantó aquí de manera aberrante y quedó muy claro que las personas con discapacidad estaban al final de la lista para obtener ventiladores mecánicos, ¿sí? Y eso es lo que está sucediendo hoy, estos últimos años, no son noticias antiguas. Porfa. En definitiva, la violencia contra mujeres en particular, que es mi ámbito de interés y de investigación, y de toda minoría social hoy en Chile es una realidad. Esto es considerado como una pandemia, de acuerdo a las convenciones internacionales de derechos humanos, incluso las organizaciones como Naciones Unidas y Organización Mundial de la Salud. También es reconocido que hoy hay un aumento pero impactante de las políticas antigénero, tanto en Chile como en América Latina. Y eso ha sido documentado por investigadores, particularmente por Barrientos, tanto en el 2020 como en el 2022, post-pandemia, donde se intensificó. Y vemos resultados de ello, ¿no? Vemos resultados como, por ejemplo, que una maravillosa ley de educación sexual integral que iba a tener nuestro país fue rechazada. En gran medida, eso habría sido un avance para la lucha contra estas violencias. O así también el rechazo a la propuesta constitucional que planteaba aproximadamente 10 puntos para la defensa de los derechos de mujeres y aproximadamente el mismo número de defensa para los derechos de personas con discapacidad. Y en nuestro país fue rechazado. Entonces, realmente el panorama que tenemos en el continente, pero también en nuestro país, por supuesto, sumado a nuestras historias de dictadura militar, ¿no? Por supuesto, a la fuerza que ha tenido el impacto del modelo neoliberal en nuestras políticas de desigualdad, fomentando definitivamente ello, ¿no? La crueldad con la que afecta entonces a minorías, y sobre todo cuando hay cruce con la identidad de el género y ser mujer. Por supuesto que aquí las voces de los grupos y colectivos activistas son lo primordial que tenemos que mirar. Ellas, ellos y ellas son quienes nos deben mostrar el camino a seguir para tomar decisiones con respecto a estos apoyos, a estas brechas que hay que seguir trabajando. En sus informes sombra es donde mayormente han plasmado estas carencias que tiene el país. Estas violencias están escritas de manera muy cruel, es muy duro leer los informes, porque por supuesto que ellas, ellos y ellas las viven a diario. Y también relatan cómo afecta particularmente el caso de mujeres o cuando se cruza con estas otras identidades, ¿no? Minoritarias.
Tenemos un listado enorme, me faltaron 3 porque no cabían en la foto, pero por supuesto ese es el último informe sombra emitido en el 2020 y están muchas de las organizaciones nacionales que trabajaron en ello. Lamentablemente, ¿qué sucede? Hoy en día en la ciencia, yo vengo de la academia, también lo es la academia discriminadora respecto de los conocimientos que surgen de las organizaciones de la sociedad civil. No es conocimiento científico, entonces no vale, no es válido. Y esa es una lucha, la primera, creo yo, que tenemos que revertir. El conocimiento que surge de los colectivos, particularmente de la discapacidad, es el precedente, es el puntapié inicial para hacer este cambio. Eso permite, por otro lado, como planteo ahí, la democratización del conocimiento. Si el conocimiento siempre surge, y ya sabemos que la ciencia está liderada por hombres, y que pertenecen, por supuesto, al mundo heteronormativo, sin disidencias, sin diversidades, menos con discapacidad, ¿no? Mayoritariamente hablando, al incorporar estos otros saberes que son más relevantes incluso que los que levanta la academia, eso va a permitir que tengamos un conocimiento más democrático en nuestro país. Hay diversas autoras que han postulado esto, autoras feministas que han postulado la importancia de estos saberes. A su vez, los últimos años, como vemos, 2022, 2023, por traer algunos ejemplos, porque la verdad es que hay muchos más, múltiples investigadoras, investigadores han levantado conocimientos para rescatar las voces activistas. Estas voces activistas han denunciado la vulneración de derechos humanos. En estas investigaciones que aquí les presento, por ejemplo, hay una crítica, pero sustantiva, respecto del modelo biomédico que todavía rige, no es secreto para nadie, particularmente en la psiquiatría en Chile. O cómo el capacitismo es un eje que sigue priorizando tanto en la formación académica, en las mallas curriculares, es muy cruel esto, de los profesionales de salud en distintas universidades en Chile. El uso de las personas con discapacidad para fomentar la caridad, el asistencialismo y las campañas Teletón. Eso es una grave denuncia y que atenta contra los derechos humanos en nuestro país. Y eso es una de las grandes temas y banderas que han surgido últimamente en estos últimos estudios. Y por supuesto, cómo movilizaciones de personas con discapacidad exigiendo sus derechos han sido silenciadas con represión policial. Particularmente una noticia actual de hace algunos meses en la región del Biobío. Es así como nos enfrentamos a visualizar que las vulneraciones de derechos humanos continúan presentes en nuestro país. Intentan levantarse de algún modo porque han sido acalladas históricamente. Y es nuestro rol revertir esa situación. Un estudio del 2021 que levantamos desde mis estudios doctorales. Lamento el ser el yo, no es la intención, pero sí es parte de los últimos estudios respecto de derechos humanos. Es de los pocos estudios sobre esterilizaciones forzadas en Chile y intentó levantar qué elementos siguen presentes en Chile y que favorecen que continúe presente una práctica como esta. Una práctica que es, por lo demás, contraria a todos los derechos humanos y los acuerdos internacionales que hay respecto de ello, ¿no? Es considerado como un delito de lesa humanidad incluso. Quienes lo cometen debiesen recibir, por supuesto, un castigo notable. No es así. Esto permanece y sigue practicándose en 38 países, incluido Chile, considerando los países que lo declaran. ¿Qué elementos fueron los principales que surgieron como favorecedores de la continuidad de esta práctica? En primer lugar, la aceptación de la violencia sexual. Eso es gravísimo que continúe presente. La aceptación de la violencia sexual, incluso en profesionales de salud. Violencia sexual que afecta particularmente a las niñas y jóvenes con discapacidad. Y ese es un grave problema que tampoco está siendo abordado por ninguna política pública.
el no reconocimiento de la violencia ejercida mediante prácticas de salud por profesionales de salud es un grave problema. Y aquí coincidíamos con unas investigaciones que están allá, en Alemania, en Suiza y en España, donde se ha declarado y se ha relevado este conocimiento respecto de que profesionales de salud mental tienden a subestimar el uso de la coerción como sinónimo de violencia. Este no reconocimiento, entonces, de prácticas que tenemos como profesionales y que no se reconocen como prácticas de violencia es un tema que hay que abordar con urgencia. La ausencia de un Estado protector, ¿para qué decir? Ya lo dije más atrás, algunos ejemplos. No tenemos ni políticas públicas, ni leyes en particular que favorezcan el que se haga un corte a este ciclo de impunidad, ¿no? Y por último, las dinámicas de abuso de poder hacia particularmente personas con discapacidad, pero con énfasis mujeres y niñas. Y este es un elemento clave también que quiero dejar claro que en profesionales de salud tenemos que abordar quienes trabajamos en la academia. El abuso de nuestro poder dentro de esta relación terapéutica. Yo soy terapeuta ocupacional, entonces nosotros establecemos una relación de poder con nuestros usuarios y nuestras usuarias, ¿no? Así sucede con todas las profesiones de salud. Esa relación desigual de poder favorece abusos de poder. Y unido a lo anterior, no se visualizan las prácticas de violencia. Me estoy apurando. Perfecto. Un estudio que hicimos también hace poco, el año recientemente pasado fue publicado, donde quisimos relevar experiencias de opresión y violencias vividas por mujeres con discapacidad en contextos de salud, con distintas discapacidades y muestra de todo Chile. Por favor. Teníamos que en esta población, si bien se manifiestan, de acuerdo a sus discursos, diversas experiencias de violencia, tal como le sucede a mujeres sin discapacidad, en ellas aparecen violencias específicas por ser mujer con discapacidad y otras identidades oprimidas. La violencia física en contextos de salud, estoy hablando en experiencias de ir a atenderme a un centro de salud, ¿ok? Ahí, en ese contexto, vivir agresiones físicas. Violencia psicológica y emocional, yo creo que eso no es tan novedoso, ¿no? La infantilización de las mujeres con discapacidad, el trato negligente en atenciones de salud o la falta de credibilidad, ya lo comentamos en un inicio, y que eso atenta contra las denuncias de violencias. La violencia sexual ocurría dentro de entornos particularmente psiquiátricos, abuso sexual, violaciones. Ya comentaba que en este tema hay un vacío tremendo y como las denuncias no son comunes, a través de la investigación ha sido posible levantar algo, pero muy escaso. Todavía la gente pregunta, ¿pero cuál es el número? Es que ¿qué importa el número si solo basta con que haya una? La violencia obstétrica o violencia ginecobstétrica, estamos trabajando en 2 artículos particularmente de ello desde Magallanes. La violencia obstétrica o ginecobstétrica, que el feminismo es verdad que ha dejado de lado a las mujeres con discapacidad como también objeto de este tipo de violencia, ¿no? Particularmente en este estudio detectamos intervenciones forzadas irreversibles como la esterilización, como los abortos forzados, o intervenciones forzadas reversibles como el dar anticoncepción, como pastillas, como parche, ¿no? Por tanto, es anticoncepción transitoria, pero forzada. La mujer no sabe que le dan eso, no sabe que le están aplicando con ese fin. Cree que es otro medicamento parte de otro objetivo, ¿no? Y las amenazas y discriminación a la maternidad también estamos trabajando en otro documento respecto de ese punto, porque el cuestionamiento y las amenazas permanentes que viven las mujeres, madres con discapacidad, es tortura. Es tortura que todos los días les estén amenazando que le van a quitar a sus hijos, ¿sí? Hoy día es muy castigado ser madre teniendo una discapacidad. Y por último, bueno, la negación del acceso a la información, no hay ajustes razonables en ningún caso,
la impunidad, vuelvo a repetir, la invisibilización de estas mujeres. Aquí también, solo esto fue en el extremo sur de Chile, pero con esto quiero reflejar que Santiago no es Chile. Las regiones, y sobre todo las regiones extremas, las personas y particularmente las mujeres con discapacidad, sufren violencias agravadas. Y acceder a salud sexual y reproductiva es tremendo. Ahí tenemos casos incluso de mujeres con edades avanzadas, mujeres mayores que nunca han ido al ginecólogo, pero nunca. Tenemos limitaciones en el personal de salud, como ausencia de un abordaje integral de la sexualidad, porque como se les considera sexuadas, entonces no hay que hacerles Papa Nicolau, si las esterilizaron ya nadie las controla, nadie se preocupa que quedaron más expuestas a violaciones, tampoco es tema. Déficit en la comunicación quiere decir que tiene relación con esto los ajustes razonables, ¿no? No hay, ahí hay muy escaso abordaje de profesionales de salud para comunicarse con las personas. La atención de salud requiere que yo sepa de mi salud y yo tome decisiones. Y si no entiendo ni me llega la información o se la dan a un otro familiar, eso es gravísimo. Mujeres con discapacidad auditiva, nos comentaban en este estudio, tienen que ir con hijos. Ya los hijos les informan temáticas de su salud sexual y reproductiva de la madre. O sea, es tremendo, ¿no? Los servicios de salud no cuentan con traductores en lengua de señas, por decir algún ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, limitaciones en el ambiente físico, como estructuras, equipamiento y dispositivos, particularmente afectando a mujeres con discapacidades físicas, y en la administración y gestión de salud, porque ya que hay listas de espera para todo el mundo, a ellas les afecta mucho más cuando no te puedes comunicar. Teníamos el caso de una mujer que tenía sospecha de cáncer mamario, pero como no podía comunicarse con sus prestadores de salud, estaba en la lista de espera años esperando una atención urgente, que una mujer que se podía comunicar probablemente lo hubiese tenido antes. El desconocimiento de la oferta sanitaria. Había mujeres que no sabían que si tenía un sangrado importante tenía que acudir con urgencia a un servicio de salud. Y ese analfabetismo que vive la población con discapacidad en Chile, tampoco nos hacemos cargo. Por último, ya he repetido en distintas ocasiones la privación de ajustes razonables para todo ello. En definitiva, y haciendo un resumen, si es que me queda algo de minutos, por decir algo, porque la verdad es que esto es muy breve en comparación a todo lo que les vine a contar hoy, y es parte de la jornada, ¿no? Que saquemos conclusiones más abundantes que esto, pero en particular me interesa detenerme en lo grave que es para hoy intentar resolver el tema de las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad, la aceptación y el no reconocimiento de la violencia y la impunidad en la que vive este tema. La inequidad que particularmente afecta a las mujeres, la inequidad en salud y, por supuesto, a todo grupo minoritario. Si esto no es exclusivo de mujeres, también el colectivo de, por ejemplo, hoy en día, ¿no?, de TEA, hay muchas y muchos y muchas que han declarado tener una diversidad, y se han atrevido, ¿no?, a decirlo, una diversidad de género, porque ya ser excluido de esta sociedad por la discapacidad, imagínense, lo digo públicamente, ¿no?, si tengo más identidades oprimidas. Esto es muy violento porque además no reciben las atenciones sanitarias que esta persona requiere. La apropiación de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos de estas mujeres por políticas de Estado. Esto es una constante, es una violencia estructural que atraviesa nuestro país. Y por último, que todo esto que les comento refuerza un sistema patriarcal que predomina en nuestra sociedad, por supuesto, fomentando la desigualdad social y el apartheid de este colectivo. Por lo tanto, nuestros desafíos son múltiples, tenemos múltiples desafíos, como todos los que están ahí, en particular enfatizar en lo que tenemos que favorecer. Tenemos que favorecer los activismos. Los activismos de las personas con discapacidad son un elemento de resistencia ante estos contextos adversos y violentos. El que las personas se empoderen y se emancipen, ¿no?, como nos
nos educaba Paulo Freire, ¿no? Eso es esencial porque rompemos entonces esta relación vertical, ¿no? De poder de profesionales, yo sé, tú usuario no sabes. La verdad es que ese tipo de elementos clave y bien básicos son los que tenemos que empezar a cambiar. Por último, quiero, dentro de todo es importante, pero como quedan pocos minutos, me imagino, el último punto es los comités de ética. Para levantar este tipo de investigaciones en Chile son una clara barrera. Son un obstáculo tremendo y me atrevo a decir por el analfabetismo que atraviesan estos comités de ética en distintas universidades en Chile, en particular, obstaculizan el levantamiento de información de personas con discapacidad porque lo atribuyen a que como todos no pueden consentir, desde su mirada, por supuesto, entonces no se pueden levantar conocimientos de personas con discapacidad psicosocial o intelectual, pero nos ha pasado que es cualquier discapacidad. Y en diversos comités tenemos esa experiencia. También existen los positivos, por supuesto. Muchas gracias.